Bueno, vamos a ver. Esta noche damos comienzo a la presentación del Mundo Aproximado de Orlando Fondevila, de la editorial Aduana Vieja. En la mesa, como saben ustedes, está Raúl Rivero, Orlando y Ángel, y van a ser los que hagan el comentario de la poesía y del libro. Yo voy a hacer, como presidente de la Fundación, una breve reflexión sobre Orlando y su paso por esta casa y lo que significa para esta casa, ¿no? En primer lugar, en fin, significarles que yo conocí a Orlando, creo que fue en el año 92, tú tienes buena memoria, en mi primer viaje que hice a La Habana. Allí subía una guardilla que era como las guardillas de 13 Rue del Percebe, que los que sean de cultura española saben a qué me refiero, con 4 tablas en un alto allí ¿en qué barrio era, Orlando? Centro Habana. Centro Habana. Y a mí me impresionó mucho aquello por el tipo de vida que llevaban los disidentes, y la verdad es que desde el 92 se estableció una espléndida amistad, una magnífica relación. Y desde España, del 92 al 97, que conseguimos que viniera a España, le ayudamos en lo posible y tuvimos una relación muy próxima, y colaboró con todas las actividades que yo llevaba desde el Partido Popular y después en la Fundación Hispano-Cubana. Orlando creo que llegó el 19 de marzo del 97, pocos meses después de hacer la presentación de la Fundación Hispano-Cubana, de tal forma que él es, de alguna forma, un pionero en esta casa. No estuvo en la inauguración porque se hizo en el 96, pero sí se puede decir que ha estado desde el principio en el número 1 de la revista Hispano-Cubana, en las publicaciones, y forma parte del paisaje de esta institución. Yo creo que más que ninguno de nosotros, más que Javier, que por razones de trabajo pues está a veces fuera, o más que yo, que por razones también de trabajo y de presencia yo he estado mucho los primeros años y luego ya más en una posición más institucional, ¿no? Y ¿qué le voy a decir de Orlando? Todos ustedes le conocen muchísimo y apreciarán sus talentos literarios y de poeta, pero yo lo que quiero resaltar son sus valores humanos, ¿no? Y yo creo que de entre ellos, sin duda alguna, uno es su entrega a la causa de la libertad de Cuba y su condición de patriota cubano, pero también de patriota español, porque se da en él una circunstancia muy especial, que es muy cubano, pero también muy español. Y yo creo que es la quintaesencia en este sentido de lo que es la Fundación Hispano-Cubana, que es una unión de un pueblo que está separado por un océano, pero es un pueblo común, ¿no? Yo creo que en ese sentido Orlando sí que es una quintaesencia de lo que hemos querido hacer en esta casa, que es preservar el vínculo histórico entre España y Cuba, que es un vínculo que no pertenece ni a los políticos, ni a las fundaciones, ni a las asociaciones, ni a los gobiernos. Es una cosa que está en un nivel horizontal, totalmente ajeno a los vaivenes de la coyuntura. En ese sentido, he de decir que nosotros nos honramos con su colaboración, nos honramos con su presencia, y que creo que es una buena muestra del afecto que ha conseguido pues, en la asistencia permanente a sus actos y a sus presentaciones de libros. Y nada más, muchas gracias, Orlando, que sigas muchos años trabajando tanto y tan bien. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Y bueno, antes que nada, 2 pequeños guiños, Orlando. Uno, decir que estoy muy orgulloso de estar en esta mesa y de ser la cuota española de la mesa. Espero hacerlo mejor que personajes como Leire Pajín cuando eran cuota. Entonces, muy contento de ser el lado español de esta mesa. Y por otro lado, antes de empezar, otro pequeño guiño, que es: estoy comprobando, Orlando, que eres como una especie de cardenal del Renacimiento italiano, porque la pasada vez que nos reunimos en esta sala y mencionaste que ibas a presentar el libro, amenazaste con excomunión a quien no viniese. Y he visto que, como un gran cardenal, tienes esa capacidad de convocatoria de que todos los amigos han venido a esta presentación de tu poesía reunida. Una poesía reunida, evidentemente, tiene, como su propio nombre indica, muchas secciones, muchos lados, porque el libro está muy bien organizado. Y este libro, El Mundo Aproximado, está organizado en 5 secciones, y yo les voy a dar sencillamente como una invitación a la lectura, y me precio de ser un lector ya veterano de poesía, pues les voy a dar unas pinceladas de cada una de las secciones que, evidentemente, en su conjunto conforman el mundo de lo que es la poesía de Orlando. Nos encontramos, en primer lugar, con una amplia sección
llamada Poesía desde el Paraíso, con un evidente toque irónico, que digamos serían los fragmentos de un libro del lado cívico de Orlando Fondevila, también de su lado lírico, pero acentuando ese lado cívico. Porque el paraíso del que nos habla es un paraíso hecho añicos y guiñapos y devenido en una suerte de sumo circo. A pesar de todo, la voz lírica trata de salvar algún tesoro de entre esos escombros. Evidentemente nos damos cuenta de que ese paraíso es el paraíso que pudo ser en un momento la isla y la interpretación que esa voz hace de ese paraíso que ha devenido añicos y guiñapos. A pesar de todo, la voz trata de salvar algún tesoro de entre los escombros, tesoros impresionistas, tesoros de su memoria. En toda esta primera sección, Poesía desde el Paraíso, podemos encontrar, y se retrata en esos poemas, lo que podríamos llamar el hombre desobediente en la polis. Ese hombre desobediente que defiende su libre albedrío y que se opone a la figura del autómata. De hecho, un lema o divisa, como tenían los antiguos caballeros en esa polis, podría ser, es una cita textual de Orlando, el inseguro jaez del albedrío, es decir, defender hasta el final ese libre territorio íntimo de cada ser humano que es su libre albedrío. En esta sección cívica pues, se utiliza figuras poéticas, retóricas, como pueden ser el epigrama o la epístola. El epigrama, que ya se viene utilizando pues, desde la antigua poesía latina, es un vehículo especialmente programado, digamos, para la ironía, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en este poema que se titula Cuentan los griegos, que tiene todas las características de ese epigrama, nos dice Orlando, es un poema muy breve. Cuentan los griegos, y hace un inciso irónico, que nadie sabe cómo pudieron saber tanto, que todo comenzó a partir del caos, desenredándose en línea recta más o menos hacia la armonía. Vino entonces el hombre, y vuelve a hacer una parte irónico, dicen otros, y con sus manos y más aún con su palabra, nadie sabe si queriendo o sin querer, serpenteando en su armado locutorio minuciosamente y hasta alegre, hacia el caos va trotando. Bueno, aparte de estos elementos epigramáticos irónicos, nos encontramos también en esta sección con unos poemas largos a modo de epístola. La epístola también desde los antiguos latinos son unos poemas largos en los cuales el autor puede exponer opiniones, pareceres, pensamientos reflexivos. Hay un poema muy interesante que se llama Despedida de siglo, donde Orlando nos previene de esos supersabios completamente inseguros en que nos hemos convertido en Occidente, y yo creo que en este nuevo siglo, con la situación tan caótica que tiene ahora mismo Occidente, me parece que es un buen retrato de situaciones de supersabios completamente inseguros. Y hay un último lado también en esta poesía cívica que a mí, como español, me ha interesado mucho, que es lo que podríamos llamar, y que aludía Gortázar en su presentación, la hispanofilia. Existe una postdata española, una postdata que es postdata de epístola, claro, y en ese amor a España podemos encontrar desde... Es también no solo un amor a España, que lo es también una reflexión del propio autor. Podemos encontrar desde el dictum latino de tipo reflexivo, cuando nos dice, por ejemplo, fatiga y farsa, que es toda vida a pesar de colgajos y avalorios, como también el trayazo lírico, el lado más íntimo, como cuando nos dice en dos versos bellísimos, vengo en fin de múltiples fracasos, ante todo del fracaso de la flor. Y permítanme decir, para cerrar esta primera sección, que me ha conmovido especialmente lo que Orlando llama esa flor especial de lo español, que es constitutiva de él como individuo, pero también yo creo que es, como se ha señalado en las palabras previas, un elemento constitutivo de la cultura cubana, que al fin y al cabo fue una provincia española hasta hace un poco más de 100 años, ¿no? Permítanme un breve excurso, porque verdaderamente ese lado de Orlando que yo ya conocía, pero al verlo por escrito me ha emocionado y me ha conmovido, el preguntarme cómo un hispanoamericano puede tener ese reconocimiento cultural, afectivo, histórico a España, que lo contraponga
a algo muy español, que es los españoles que no quieren serlo, ¿no? Que es algo verdaderamente una característica muy propia de lo español. Permítanme tan solo el excurso de recordar que hace unos pocos años, cuando hubo la idea de poner un... Disculpen estas tosecillas, pero es que los virus andan sueltos por Madrid. Cuando hubo hace unos años la idea de poner un texto al himno español, yo soy partidario de que el himno siga como está y no nos los tiremos los unos a los otros, que siga el chunda chunda de la selección española o de quien quiera cantar el himno o escucharlo, y no se lancen los textos los unos contra los otros. Pero hubo algo que a mí como ciudadano sencillamente me llamó bastante la atención, y es que un señor diputado del Parlamento, el señor Tardá, de la Esquerra Republicana de Cataluña, disculpen ustedes porque le llame señor, comentó, cuando un periodista, la típica alcachofa, se le acercó para preguntarle qué opinaba de este debate en torno a si el himno español debía de tener letra, pues comentó en palabras textuales de que él no entraba en ese debate porque él no era español, que ese debate lo dejaba a los españoles. Y yo, como ciudadano español, me sorprendí de que un diputado del Parlamento español, que todos los meses cobraba su sueldo como diputado del Parlamento español y que precisamente por ser español podía ser diputado del Parlamento español, porque si fuera francés, japonés o boliviano, pues es más difícil que lo fuese, pues, digamos, ante esa actitud, por otro lado, tan española de negar su condición de ciudadano español, pues me emocione particularmente lo que Orlando en esta sección cívica llama esa flor especial de lo español en un poema llamado Para más Inri, amor a España.